es imposible ser vegano porque para cultivar la soja pues se matan muchos roedores, muchos insectos, y entonces es una utopía, el veganismo es imposible. Los pollitos que son macho se trituran vivos o se introducen en bolsas de basura negras grandes, enormes, luego se atan y se les deja morir ahí. Y luego las hembras, que serán las gallinas ponedoras, se las sigue pasando por la cinta y se les quema el pico en vivo para que luego, cuando estén todas tan juntas, no se puedan hacer heridas unas con otras. Miriam, tú llevas muchos años siendo vegana, tienes un proyecto que divulga sobre veganismo, pero yo te he visto comer queso. Muy buenas, os damos la bienvenida a un nuevo podcast de Veganeando Fit, en el que hoy hablaremos de ¿por qué los veganos no comemos carne, huevos ni leche? Estoy aquí con la fundadora de Veganeando, la maravillosa Miriam Fabá, que nos va a ayudar a resolver estas dudas. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Bien, vamos a intentarlo. Va a ser un podcast intensito. Vamos a por una pregunta que yo creo que mucha gente se estará haciendo si acaba de escuchar por primera vez la palabra vegano, la palabra veganismo, o si le suena de algo pero no tiene muy claro cuál es la diferencia entre una dieta vegetariana y demás. El caso, ¿qué le dirías a esa persona que se pregunta qué es una alimentación vegana y qué diferencia hay con los vegetarianos? A ver, vegetarianismo es, bueno, digamos que agrupa no comer origen animal directo, ¿no? Pero indirecto sí. Entonces se incluyen pues, los huevos, leche y lácteos derivados, ¿no? Pues como son la mantequilla, la nata, etcétera, etcétera, y luego huevos también y miel, ¿vale? O sea, el animal directo no, pero el indirecto sí. Quesos también, obviamente, dentro de los lácteos. Y luego, dentro de ese vegetarianismo, hay, por ejemplo, pues, el ovo-lacto vegetariano, que come huevos y leche, pero igual miel no. Bueno, es como, ¿no? Cada uno luego se lo hace a su manera. En cambio, ¿veganismo qué es? Veganismo es alimentación 100% vegetal, que no incluye nada de origen animal. Pero el veganismo no es solo alimentación, sino que es un estilo de vida, un posicionamiento político, cada uno como lo considere llamar, en el que se procura el mínimo impacto hacia los animales, ya no solo en la alimentación, sino también pues, en todo lo que vivimos. Pues, la ropa que llevamos, que no utilizamos lana, no utilizamos cuero, no utilizamos pieles de animales, obviamente. ¿Qué más? En cosmética lo mismo, que no incluya ningún ingrediente de origen animal y que no esté testado, entonces que sean cosméticos veganos y cruelty free también. No acudimos a espectáculos en el que se esté explotando animales, cuando vamos de viaje no nos montamos en animales tampoco, ¿no? Cosas así. Entonces, sí, básicamente esa es la gran diferencia. Digamos, para mí considero que vegetarianismo es alimentación y veganismo es posicionamiento político, ética, básicamente. Claro, se podría resumir en que el veganismo al final lo que busca es minimizar la explotación animal siempre que sea posible y practicable. Sí. ¿Qué le dirías a esa persona que te dice es imposible ser vegano porque para cultivar la soja pues se matan muchos roedores, muchos insectos, y entonces es una utopía, el veganismo es imposible? A ver, partimos de la base de que para que tuviésemos impacto cero, o sea, el impacto cero, no tendríamos que existir. El impacto cero es que estuviésemos muertos, ¿no? Es lo que digo muchas veces, claro, la gente se queda así parada, pero es que es verdad, o sea, impacto cero, estando vivos y viviendo y circulando es imposible. Entonces, como decía al principio, procuramos minimizar el impacto. Entonces, ¿habrá un mínimo de impacto siempre? Sí, que lo habrá. Siempre que podamos evitarlo, pues lo hacemos, ¿no? Pues, ¿cómo? Pues intentando, en lugar de recurrir a grandes explotaciones aunque sean ingredientes vegetales, pues igual intentamos que sea algo de proximidad, ¿no? Siempre podemos buscar las formas de ir reduciendo poco a poco el impacto, pero como base hay que saber que un mínimo impacto siempre hay. Es así. ¿Qué le dirías a esa persona que te dice: ostras, pero yo vivo en las montañas y veo aquí que las vacas están felices, están pastando, y al final yo como carne, pero yo como carne de pasto, que es una vaca que es feliz? A esta persona le diría que si a ella o a él le convence este posicionamiento y le hace sentir bien,
bueno, es una opción que está, pero a mí es algo que no me convence porque sigue habiendo una explotación al animal y se le sigue matando para luego consumirlo, y eso es algo que yo no apoyo, que a mí no me hace sentir bien, ¿no? Entonces, también te digo, ojalá no hubiese toda la problemática de la industria cárnica y láctea que hay de producción intensiva, en la que los animales no pisan nunca el suelo natural ni les da el sol, etcétera, están hafinados en naves o en jaulas. Ojalá que todo el consumo de carne proviniese de este tipo de industria o de ganadería, pero aún así no me parece bien. ¿Y qué le dirías a esa persona que dice, pero nuestros ancestros comían carne y hemos evolucionado como especie humana cazando, y entonces la carne es una parte primordial de nuestra alimentación? Bueno, pues les diría que los tiempos han cambiado y que a día de hoy no tenemos que salir a cazar, ni vivimos en cuevas o en casitas de paja, tenemos unas comodidades y unas opciones a disposición que antes no teníamos. Entonces, compararnos con hace miles de años, pues sinceramente no lo veo. ¿Y qué le dirías a esa persona que está escuchando sobre veganismo, que tiene un sentido para ella porque escucha que al final pues, se intenta minimizar la explotación animal, pero que piensa, yo no quiero sacrificar pues, cuando voy con mis amigos el poderme comer una hamburguesa o el poder comer algo que contenga huevo, que contenga leche, como un postre, porque al final también tengo que priorizarme a mí y es importante pues, también la salud mental y poder disfrutar de la comida, ¿no? A ver, es un posicionamiento que lo entiendo. Yo también lo viví en su momento y creo que forma parte del proceso, ¿no?, natural de cualquier persona por los que vamos, son etapas por las que vamos pasando. Entonces, claro, ahí ya entra la reflexión que haga cada persona y, como decía, el punto concreto en el momento en el que esté. Si a esa persona le sigue pesando más el momento de disfrute de su paladar o de estar acorde con el resto por no ser diferente o por la presión de grupo o por lo que puedan decir y tal, bueno, es su realidad en ese momento, ¿no? Por mi parte le animaría a ser fuerte con sus ideales, su punto de vista, y que le dé igual lo que diga el resto de la gente. Y si a ti lo que te hace sentir bien es tener esta ética y estos valores que son el veganismo, pues es hacer un poco tripas corazón y aguantar un poquito pues, la chapa que te caiga de la gente que tengas alrededor, ¿no? Entiendo que hay que ser fuerte y tenerlo muy claro. Entonces, bueno, igual ese momento todavía no ha llegado. Bueno, pues estamos en el camino, ¿no? Tampoco queramos forzar situaciones porque luego igual hace efecto rebote y nos vamos al lado contrario, que se ha visto también en muchos casos. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es que cada persona se guíe por su corazón, por lo que le vaya dictando en ese momento y lo que le haga sentir más a gusto. Luego también, si hay una persona que, me invento, 6 días a la semana es vegana y luego un día a la semana sale con sus amigos y se pide una hamburguesa que lleva una loncha de queso porque le apetece tomársela, bueno, ya está haciendo muchísimo. Entonces tampoco nos castiguemos en querer hacerlo 100% perfecto cuando igual no nos nace hacerlo, porque luego puede ser peor. Así es como lo veo yo. ¿Qué piensas de este tipo de alimentación más flexible, ¿no? Como comentábamos, de llevar, por ejemplo, una alimentación vegetal 100% de lunes a viernes y luego el fin de semana pues, poder comer carne o poder comer una loncha de queso o lo que sea, y que a veces se hacen llamar flexitarianos. Flexitarianos, sí. A ver, a mí me parece un postureo muy grande la gente flexitariana porque considero que al final lo que están llevando es una dieta mediterránea bien hecha, que es la que recomienda pues, que la base de la alimentación sea vegetal con algo de origen animal puntual en la semana. Entonces, considero que si llevas una alimentación mediterránea no hace falta que te etiquetes como flexitariano, porque llevas una alimentación mediterránea y está genial. No busquemos tampoco palabras y etiquetarnos en cosas que no hace falta o que ya están etiquetadas, ¿no?, como persona omnívora que lleva una alimentación mediterránea. Ya está. Entonces, creo que es un término que confunde mucho a las personas. Ahora bien, lo que decíamos, si a esa persona le hace sentir bien considerarse flexitariana, ¿quién soy yo para decirle nada?, ¿no? Esa es mi reflexión, pero no nos etiquetemos con cosas
que no es necesario, por llamarnos de alguna forma, no hace falta. Claro, al final el ser vegano tampoco es algo que tengas que hacer con el motivo de ponerte la etiqueta de soy vegano porque está de moda o soy vegetariano, sino que es algo simplemente, es una manera de mencionar pues cuál es tu estilo de vida y dejar claro pues cuáles son tus preferencias a la hora de ir a un espectáculo, a la hora de escoger con la alimentación y en cuanto al estilo de vida en general, ¿no? Hay muchas personas que se etiquetan como veganas o veganos porque en su momento pues, hubo un boom, ¿no? Estaba como muy de moda llevar esta alimentación 100% vegetal y tal, pero se ha quedado justamente en eso, en moda. Igual que muchas personas que también lo iniciaron por salud, porque se empezó a escuchar que la alimentación 100% vegetal era más saludable, ¿no? Que la de origen animal y así, entonces, bueno, se quisieron sumar para ello, pero realmente no vivían el veganismo como lo que hemos comentado que es ese posicionamiento. Habían reducido el veganismo simplemente a la alimentación. Entonces, claro, ahí pues luego pasan cosas, ¿no? Claro. Y si realmente no lo vives y no lo sientes en corazón y alma, pues no va a llevarte por buen camino. Es un poquito esa la reflexión. Entonces, como resumen, no nos etiquetemos en cosas que no nos identifican, no hace falta. Como igual a día de hoy también hay personas que no quieren decir que son veganas porque es como que se ha pervertido tanto este término que ya no se identifican con él. También, ¿no? Entonces, claro, es complicado. También al final es como lo vive cada persona y qué entiende por ese término o no. Entonces hay muchas personas que simplemente ya no dicen, no, perdona, a mí no me pongas queso porque soy vegana. Pues simplemente dicen, no, a mí no me pongas queso que no lo como. Ya está. O no como animales. Y lo dejan ahí también por no entrar en que te hagan preguntas incómodas, ¿no? Y que seas el centro de atención sobre una cosa pues, que no tendría que serlo y tendría que estar normalizado. Claro. Como una persona que igual tiene una alergia o tiene otra creencia religiosa y no consume X origen animal. No estamos ahí preguntando todo el rato, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. ¿No? Parece que como la alimentación es algo que al final hacemos todos podemos opinar sobre ellos y muchas veces se reduce el veganismo únicamente a una cuestión de preferencias alimentarias como cuando en realidad va mucho más allá porque es un estilo de vida y es unas preferencias que van en cualquier decisión que implique si esto que voy a consumir, ya sea un servicio, ya sea un producto, contiene, proviene de una explotación animal o no. Evidentemente, en la alimentación es cuando más se puede ver porque la gente no se pregunta de qué material es la ropa que llevas o por qué no vas a, yo que sé, una hípica, pero cuando estás comiendo y cuando ven que tú tienes una alimentación diferente es cuando tal vez se ve esas diferencias y es cuando surgen pues todas las opiniones, ¿no? Porque estoy seguro que con tantos años siendo vegana hay mucha gente que precisamente en la mesa te ha sacado la pregunta, oye, ¿y por qué no comes huevos? Claro, esa es una pregunta muy frecuente. A ver, el tema de los huevos, como es algo que está muy escondido, es normal que la gente tenga esa pregunta, ¿no? Que tenga esa duda siempre, ¿qué hay de malo en comer huevos, ¿no? Entonces, claro, tenemos que irnos para atrás en la cadena de producción y ahí llegamos no solo a cómo está la gallina de explotada, que la mayor parte de huevos, hay que saber que hay 4 números, los primeros 4 números, el primer número de cada huevo nos indica cómo ha estado la gallina, cuál es el método de producción, ¿no? Digamos. Entonces, el 3 son gallinas que están en jaulas, que es el más común, en jaulas cerradas y sin luz natural y ahí con comida constantemente. Luego el 2 están en granjas extensivas, ¿no? En una nave, ahí todas en el suelo. Y luego el 1 están en el campo, digamos, que sería como el mejor, aunque eso no quita lo que comentaremos luego. Y el 0 es gallinas en libertad y que consumen ecológico, ¿vale? Entonces luego el huevo es ecológico. Claro, a partir de ahí, el 3 y el 2 son terribles, ¿no? El 1 y el 0 puedes decir, bueno,
no está mal, ¿no? Porque está la gallina libre y ve la luz del sol y está en la hierba, en el campito, muy bien. Vale, pero ¿qué ha pasado antes para que esa gallina esté allí poniendo huevos? Aparte de que ha sido modificada genéticamente en varias ocasiones para que ponga cuantos más huevos mejor, ¿no? Se la ha convertido en una máquina de poner huevos. Ha pasado también un proceso que antes de ser gallina adulta ha sido pollito. Y ahí hay una cosa súper cruel con los pollitos, ¿cómo se dice? Un trabajo que es sexador de pollos. Es una profesión, digamos, en la que una persona es experta en ver el pollito si es macho o es hembra. ¿Vale? Entonces está ahí en la cadena, van pasando los pollitos y va seleccionando. Los pollitos que son macho se trituran vivos o se introducen en bolsas de basura negras grandes, enormes, luego se atan y se les deja morir ahí, ahogados. Los otros pues se trituran vivos, un poco más hay que añadir. Y luego las hembras, que serán las gallinas ponedoras, se las sigue pasando por la cinta y se les quema el pico en vivo para que luego cuando todas están juntas no se puedan hacer heridas unas con otras. Que pasa igualmente y muchas se enferman y mueren y están conviviendo gallinas vivas con muertas. Bueno, es algo terrible de ver. Entonces, esa es la realidad del huevo, básicamente. Entonces, claro, es bastante duro. Es bastante duro, sigue siendo explotación animal. ¿Y qué le dirías a esa persona que seguro que alguna vez te ha llegado, que te dice: pero mi tía tiene una granja con gallinas criadas en libertad y me da sus huevos y estas gallinas están felices? ¿Cuál es el problema en comerme esos huevos? Volvemos otra vez a lo que hemos comentado ya. Ojalá ese fuese todo el impacto hacia los animales que tuviésemos generalizado, ¿no? Ojalá fuese ese. La realidad es que no lo es. Entonces, volvemos también, si a esa persona le hace sentir bien consumir esos huevos, esas gallinas, ¿quién soy yo para decir nada? Pero no olvidemos que todo el proceso previo que hemos comentado ha existido igual para que esas gallinas estén ahí. Entonces, aunque su realidad ahora, el presente, estén bien, tienen todo un pasado detrás, ¿no? Entonces es algo en lo que yo pues no quiero formar parte de eso. Totalmente. ¿Y qué es realmente el huevo en la gallina? Porque esto hay gente que tal vez no lo sabe. No lo sabe. El huevo es la menstruación de la gallina, claro. Entonces, cuando estamos comiendo huevo, realmente nos estamos comiendo la menstruación de la gallina. Sí. ¿Y es realmente cierto que cuando una gallina dejas que ponga su huevo y no se lo quitas, se lo acaba comiendo? Sí, es alimento para ellas. Y luego también hay otra dificultad, y es que al haber sido modificadas las gallinas sufren una enfermedad, que ahora no me acordaré del nombre porque es muy técnica, pero sufren obstrucción de los huevos porque no pueden poner tanta cantidad de huevos, naturalmente no están preparadas para ello, entonces muchas mueren de esto, se les producen infecciones y lo pasan realmente mal. Entonces de ahí que las gallinas que están en santuarios, que ahí realmente sí que es donde viven bien, se las esteriliza para evitarles esta problemática. Totalmente. Qué triste realidad. Sí. Como otra que seguramente también te han planteado en alguna mesa, en alguna comida. Estoy seguro que alguna vez te han preguntado: ¿por qué como vegana no comes leche? El tema de la leche también es una movida, porque claro, está muy extendido, como que existen las vacas lecheras porque sí, y eso no es verdad. O sea, una vaca no da leche indefinidamente. Una vaca es un mamífero que da leche para su bebé, para su ternero. Entonces, se tiene que producir el proceso, ¿no? Entonces, se ha tenido que inseminar a la vaca, obviamente forzadamente, y luego cuando tiene el bebé se le retira y la leche que tendría que ser para el bebé se destina al consumo humano. Entonces, claro, es una práctica muy cruel también. Es algo terrible de ver y muchas veces pensamos que los animales no tienen conciencia, ¿no? Porque no pueden hablar o parece que no pueden razonar, pero tienen muchísimos sentimientos igual
y bueno, simplemente hay que buscar algún vídeo para ver lo realmente mal que lo pasa la madre cuando le separan del bebé, y lo mismo con el bebé, que luego ese bebé depende del sexo, pues se destinará también a una cosa u otra, no se va a librar obviamente de la explotación, eso es una cadena que se aprovecha todo, digamos, ¿no? Y luego aquí también me gustaría hacer una reflexión, y es, ¿somos conscientes de que somos el único mamífero que a edad adulta sigue consumiendo leche? Y ya no solo leche, sino de otro animal. ¿Somos conscientes de ello? Porque en la naturaleza, cuando el bebé ya deja de ser bebé y empieza a crecer, la leche se acaba. Entonces es fuerte, ¿no? Es que me parece algo tan surrealista que como adultos humanos bebamos leche de otros animales. Me parece muy raro, me parece muy raro. Como vegana, ¿qué es lo que te cuesta más encontrar a la hora de, en un supermercado o en un restaurante cualquiera, evidentemente un restaurante no vegano, a nivel de opciones? Productos que no lleven huevos, productos que no lleven leche, productos que no lleven carne. Sobre todo, yo creo que está muy generalizado el tema de los lácteos, ¿no? Por el tema del queso también, porque el queso es un ingrediente, es un producto muy adictivo, porque tiene muchas grasas, tiene caseína además, que hacen que el cuerpo siempre te pida más, ¿no? De ahí la adicción que tenemos a los quesos cuando hacemos la transición de vegetarianismo a veganismo, es por no decir el ingrediente que más cuesta, y viene de ahí, ¿no? Del tema del paladar y de cómo lo asociamos también se despiertan diferentes sensaciones en el cuerpo que nos hacen mantenernos adictos a ese ingrediente o producto, ¿no? Entonces, el tema lácteo, el tema queso es el que más cuesta de encontrar sin. Tema huevo, no tanto, y luego carne también, claro, porque a veces encuentras alguna alternativa vegetal y contiene el lácteo. O sea, yo creo que sobre todo el limitante con el que más nos encontramos es el queso. Sí, creo que sí. Miriam, tú llevas muchos años siendo vegana, tienes un proyecto que divulga sobre veganismo, pero yo te he visto comer queso. ¿Cómo es eso? Porque como queso vegano, como queso 100% vegetal, lo bueno es que a día de hoy tenemos tantas alternativas ya al queso, además es muy interesante porque se han abierto como dos ramas diferentes de queso vegano, ¿no? Una es la de base aceite de coco, ¿no? Que es muy interesante a nivel cocina porque funde muy bien y nos recuerda mucho al queso de origen animal, entonces visualmente es muy interesante. Y luego a nivel nutritivo se ha desarrollado la línea de los quesos que son más gourmet, ¿no? Digamos, que son los de base de frutos secos. Pues anacardos, por ejemplo, es un fruto seco muy interesante porque es muy nutritivo, es muy rico en proteínas y además tiene ese toque lácteo que nos recuerda muchísimo al de origen animal. Y además, si lo juntamos con levadura nutricional, ¿no? Que es otro ingrediente también muy interesante, pues tenemos ahí un queso espectacular. Y se están haciendo frescos, se están haciendo semicurados, se están haciendo curados, se están haciendo quesos azules. O sea, a día de hoy tenemos una variedad increíble que ojalá haberla tenido yo cuando empecé a ser vegana hace 10 años. O sea, ahora mismo es el momento más fácil para hacer la transición y además hacerla bien hecha, con base saludable y nutritiva. Yo, Miriam, veo que en el día a día compartes muchas recetas veganas, pero también he visto que en algunas de estas recetas hay carne. ¿Cómo se explica eso? Pues lo mismo, hay carne de origen 100% vegetal, porque también tenemos alternativas a la carne que pueden ser también lo mismo, muy realistas, que igual a nivel de paladar y visual nos van genial, pero igual a nivel nutricional no tanto. Entonces, bueno, tenemos luego la alternativa, que son las proteínas vegetales, las alternativas a la carne con proteína vegetal, pues que puede ser la soja, por ejemplo, puede ser el guisante, también está ya muy extendido, luego el garbanzo, si hablamos también de recetas que podamos hacer caseras, o si partimos igual de algún tempe, ¿no? Tenemos luego el tofu, bueno, eso ya entraremos más en profundidad en otro momento en los ingredientes, pero básicamente también tenemos esas dos líneas. Y es muy interesante también porque podemos elegir un día que nos apetece, ¿no? Podemos hacernos la hamburguesa casera, nos aseguramos de que sea lo más natural, saludable y nutritiva, o un día que salimos fuera, pues podemos tirar de una hamburguesa que nos recuerde mucho a la textura, al color y sabor de la carne, por ejemplo, de ternera, ¿no?
o de pollo, también perfectamente. Sabemos que no es la opción más saludable, pero oye, ese día pues te das tu capricho, te lo disfrutas lo máximo y sigues sin estar fomentando la explotación y la muerte de los animales. Vaya, que estamos viendo que aunque una persona vegana pues no se alimente de nada de origen animal, incluso con productos que suelen ser muy adictivos como el queso, hay a día de hoy opciones vegetales, incluso te las puedes preparar tú o seguir una de tus recetas. Claro. Hay también alternativas a la carne que imitan su sabor, pero evidentemente sin la explotación que hay detrás y que además son fuentes de proteína muy interesantes, como pueden ser las legumbres en muchos casos. ¿Qué le dirías a esa persona que te dice: ostras, es que los veganos que no coméis ni huevos, ni carne, ni pescado, ni leche, ¿de qué os alimentáis? ¿Solo podéis comer lechuga? Claro, comemos lechuga de todas las variedades que hay, luego también comemos espinacas, comemos kale. No, realmente es que el abanico es tan grande. De hecho, yo cuando empecé a ser vegetariana conocía pues, los ingredientes básicos, ¿no? Pues en plan cereales. Con los cereales se me abrió un mundo, ¿no? Porque yo conocía el arroz blanco, arroz integral, arroz basmati, como mucho. Luego ves que no, que hay muchísimos más cereales. Tenemos la quinoa, tenemos el trigo sarraceno, tenemos avena, tenemos muchísima variedad de otros cereales. Entonces podemos llevar una alimentación súper variada, ya no solo con la materia prima directa, que sería, por ejemplo, me invento pues, un guiso de arroz con garbanzos y espinacas y tomatito, ajo, etcétera, etcétera. Puede ser esa base y disfrutarlo muchísimo, o puedes transformar todos esos ingredientes en lo que comentábamos antes, una hamburguesa, perfectamente, una hamburguesa de arroz y garbanzos con tu ajito, tu perejil, incluso si quieres darle más sabor, pues hacerla con curry, lo que quieras, con un poquito de pimentón, y tienes ahí una hamburguesa espectacular, que además es súper fácil de hacer. Bueno, en mi canal de YouTube tiene muchas recetas. Totalmente. Para hacerla. Claro, es que... Mira, estabas ahora comentando todas estas recetas, todas las opciones que realmente tiene una persona que quiere hacer esa transición a llevar una alimentación 100% vegetal, y se me ocurre que también lo que podríamos hacer para alguien que ha llegado hasta este punto del episodio, como un regalo, es dejarle aquí abajo en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado una guía gratuita para ser vegana y fit, que tengan ahí 3 de tus recetas más top, y que además yo también por mi parte, que hoy he hecho aquí un poco de cuñado sacándole preguntas, intentando arrinconar a Miriam, que por cierto ha respuesto de forma excelente. Yo por mi parte, como entrenador especializado en mujeres, pues ahí voy a incluir 3 clases para poder hacer en clase, y porque al final es una manera de no solo llevar una alimentación vegetal, sino hacer ejercicio, es una manera de cuidarte y de realmente pues, no solo cuidar del planeta, de los animales, sino también cuidar de una misma, ¿no? Entonces os dejaremos esa guía ahí debajo. También, como os ha comentado Miriam, tenéis muchas recetas en el canal, y yo creo que ha quedado un buen episodio, que hemos al final comentado por qué los veganos no comemos carnes, huevos ni leche, y hemos comentado también cómo encontrar alternativas o cómo cocinártelas. Muchas gracias, Miriam. Creo que has salido súper bien parada de todas las preguntas. Estoy acostumbrada, ya son muchos años ya. Se ha notado muchísimo. Y nada, os vemos en el siguiente episodio. ¿Quieres decir algo para despedirte? Nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos próximamente. Chao.